Catherine fue a casa de su suegra con antelación. Sabía que Dolores, como solía ocurrir cuando estaban a solas, volvería a insistir en reprocharle la falta de hijos. Pero también recordaba que hoy era el cumpleaños de su suegra, y por eso debía armarse de paciencia para que todo saliera bien. Al fin y al cabo, la homenajeada quería celebrarlo en su casa de campo, en un círculo familiar reducido, invitando solo a 2 amigas. La intuición de Catherine no le falló. Apenas entró en la pequeña pero bastante acogedora casita, su suegra empezó a quejarse de su vida. Y sobre todo, aseguraba que lo que más deseaba era cuidar a sus nietos, que aún no existían. Ustedes, Mac y tú, ya pasaron de los 30. Llevan 13 años casados. ¿Y no tienen ni un hijo ni una hija? ¿Cómo puede ser eso? Se quejaba la anfitriona. Sé que con tu baja maternal tendrían problemas económicos. ¿Y qué? Todos pasan por eso. Además, Mac gana bien, tiene su propio negocio. Pueden arreglárselas un tiempo sin tu sueldo. De todos modos, el salario de una camarera no es gran cosa. Y no me descarten a mí. ¿Acaso no los voy a ayudar? Si quieres, hasta podrías volver al trabajo antes, yo cuido al bebé. Catherine intentaba no discutir, no dar explicaciones. Simplemente ayudaba a preparar una buena mesa para cuando llegaran las invitadas. Dolores se negaba a pedir platos al restaurante o comprar comida precocinada. Según ella, a los platos de restaurante les faltaba lo principal, el alma. Ya sé lo que vas a decir, ignoraba los reproches de su nuera. Que los cocineros en los restaurantes son profesionales y todo eso. ¿Y qué? Ahora vamos a preparar ensaladas tú y yo, y casi que les hablamos mientras las hacemos, les transmitimos nuestro cariño. ¿Eso pasa en tu restaurante? No. ¿Y con los precocinados? Ni se sabe de qué están hechos. Así que no discutas. Mejor dime una cosa. Y entonces Dolores empezó a insistir en saber por qué Catherine había venido al pueblo en autobús y no en coche con su esposo. Que Mac tuviera que trabajar hoy, porque el negocio lo requería, no era algo que su madre quisiera aceptar. No, si todo lo de ustedes está mal, rezongaba. Los demás siempre van juntos a todos lados, y ustedes, separados. Por eso todo les sale torcido. Tantos años juntos y aún sin hijos. Mientras escuchaba a su suegra a medias, Catherine pensaba que, en cierta forma, tenía razón. En serio, su esposo podría haber dejado de lado sus asuntos por hoy. Al fin y al cabo, era el cumpleaños de su madre, y ni siquiera preparó un regalo acorde con la ocasión, compró una pequeñez sin importancia. Menos mal que yo sí preparé lo que Dolores quería, lo que realmente soñaba, pensó con una sonrisa la joven mujer. ¿Y de qué te ríes? Se extrañó y ofuscó la suegra. Aquí estoy desahogándome contigo, diciéndote que no puedo seguir sin nietos, ¿y a ti te da risa? No me río, aseguró Catherine. Es que miro cómo trabajas en la mesa. No solo haces todo bien, sino también con estilo. Por eso sonreí. Sí. Se sorprendió Dolores. Nunca me había puesto a pensar en la belleza que hay en trabajar en la cocina. Así, a veces discutiendo y a veces conversando sobre tonterías, suegra y nuera lograron preparar la mesa festiva sin apuro. Como en verano Dolores prefería vivir en la casa de campo y solo iba a su departamento en la ciudad por necesidad, no tenía mayores inconvenientes, tenía suficientes utensilios y alimentos. El refrigerador, bastante viejo, que había sido traído años atrás, funcionaba bien, la cocina a gas no daba problemas, y todo lo demás estaba, como suele decirse,
a la mano. A la hora prevista comenzaron a llegar los invitados. La primera fue Betty, una de las amigas de la homenajeada. Era una mujer bastante alegre, cuya amistad con Dolores se remontaba a su juventud. Después llegó Tiffany. Ambas fueron llevadas a la casa por sus hijos. Dolores les ofreció entrar, descansar, comer algo rico, pero los dos jóvenes, con amabilidad, rechazaron la invitación, alegando estar ocupados. El último en llegar fue Mac. Le entregó un regalo a su madre, la felicitó y, sin esperar invitación, se sentó a la mesa y comenzó a hablar sobre contratos y otros asuntos laborales, como si no entendiera que ni su madre ni sus amigas sabían nada de negocios. En cuanto a su esposa, aunque gracias al esfuerzo de años de Mac tenía alguna idea de lo que hablaba, no le daba mayor importancia al tema, simplemente asentía. Un poco más tarde, cuando la cumpleañera y sus invitadas ya estaban sentadas a la mesa, la suegra y la nuera lograron interrumpir la perorata de Mac, desviando su atención hacia el cumpleaños y los platos servidos. Lo que más gustó a los invitados fue una ensalada con un nombre curioso, cuya receta Dolores había encontrado en internet. Era la primera vez que la preparaba y tenía miedo de que no saliera bien. Por eso decidió hacer solo un poco. Pero ahora, viendo cómo desaparecía rápidamente del plato, para no quedar mal, decidió prevenirse. Catherine, ve al sótano, por favor, y nombró los ingredientes necesarios. ¿Te acuerdas de las proporciones? Hay que preparar más de esta ensalada. Mira cuánto ha gustado. Y mientras tanto, cuéntanos la receta, pidió Betty. Mañana mismo se la preparo a mí. El sótano estaba iluminado por una lámpara tenue. Tras echar un vistazo, Catherine vio dos sacos pequeños junto a la pared del fondo. Suponiendo que en ellos podrían estar guardadas las verduras necesarias, por si acaso revisó primero los arcones estrechos que estaban a lo largo de las paredes laterales y luego se dirigió hacia los sacos. En uno de ellos se notaba algo pequeño y duro al tacto. Papas, probablemente, supuso, y abrió el otro saco. Para sorpresa de Catherine, en lugar de zanahorias, col o algo similar, allí encontró algunas prendas. Pensando que las verduras podían estar en el fondo, sacó del saco un conjunto de ropa de mujer. Sin mirarlo demasiado, confiando en que más abajo estarían los vegetales, metió de nuevo la mano. Sus dedos toparon con algo alargado y elástico. Tratando de entender qué era, volcó todo el contenido del saco a sus pies. Sin entender a qué podían deberse esos hallazgos, observaba las pantuflas de mujer y unas zapatillas deportivas bastante buenas que tenía ante ella. Qué raro, pensó. ¿Para qué escondió todo esto Dolores? Bueno, las pantuflas, vaya y pase, pero nunca la he visto con zapatillas deportivas. La ropa tampoco correspondía al estilo de su suegra. De hecho, en el guardarropa de la madre de Mac no había ni jeans, ni camisetas como esas. Además, la talla no coincidía con la que usaba Dolores. Es que ni siquiera le cabrían, reflexionó Catherine, observando una de las camisetas. Y en general, las mujeres de su edad no usan estas cosas. Solo se ven chicas jóvenes con camisetas así. Todo esto es muy extraño. Se sentó con cuidado sobre el segundo saco, que más tarde resultó contener las verduras necesarias, y se quedó pensando, ¿cómo había llegado todo eso al sótano y además dentro de un saco? ¿Y de dónde podía haber sacado Dolores esas cosas? ¿Será que las encontró por ahí? Trató de imaginar. ¿Pero entonces para qué las bajó al sótano? Tras considerar varias posibilidades, Catherine llegó a una conclusión: Dolores no tenía nada que ver con eso.
Entonces, eso significaba que Mac había traído esas camisetas, jeans y demás. ¿Pero para qué? ¿Y si? Una idea cruzó por su mente. ¿Y si son cosas de su amante? ¿Y si se veía con ella aquí, y luego, para esconder todo, lo bajó al sótano? Esa hipótesis, desagradable, le parecía la más creíble. Ya había habido ocasiones en las que su esposo desaparecía por 1 o 2 días, diciendo que debía viajar urgentemente por trabajo. ¿Acaso no podía él, sabiendo que su madre no iba a salir de la ciudad esos días, pasar el tiempo con su amante en la casa de campo? Pero entonces, ¿por qué bajar las cosas al sótano? Se preguntaba Catherine. Aunque, en algún sitio habría que esconderlas para que su madre no las descubriera. Tras llegar a esa conclusión, decidió no dar señales de que sospechaba algo. Volvió a meter todo lo encontrado en el saco, abrió el otro, encontró las verduras necesarias y se dirigió hacia la escalera. Cuando Catherine regresó con las verduras ya picadas a la habitación donde estaba dispuesta la mesa festiva, su suegra conversaba animadamente con sus amigas, y Mac, apartado junto a la ventana, hablaba por teléfono. Al escuchar con atención, entendió que su marido estaba dando a alguien recomendaciones de negocios. Pero si se hubiera acercado un poco más, habría oído que hablaba con una mujer. Su interlocutora, evidentemente cercana, comprendía sus indicaciones exactamente como él quería, y no se reprimía en mostrar familiaridad. A veces lo llamaba con palabras cariñosas y de pronto se alteraba por algo. Mike estaba hablando con Sarah, la misma mujer que Catherine había visto un par de veces. Según él, Sarah representaba los intereses de un socio comercial. En aquel entonces, Catherine no sospechó nada, la chica se comportaba con soltura y trataba a Mac como una compañera de oficina trataría a un colega hombre. Llevaba una doble vida desde hacía más de 2 años. Se comportaba con cautela, y por eso Catherine no había tenido ningún indicio. El lugar de encuentro de los amantes era la casa de campo. Para no pasar frío en invierno, Mac había instalado calefactores eléctricos en la casita. Cuando no estaban allí, los aparatos mantenían una temperatura de unos 10 grados, y cuando llegaban, podían calentar el ambiente rápidamente. Sarah había traído algunas de sus cosas a la casa de campo en primavera. Después de todo, la ropa formal de oficina no era muy adecuada para momentos románticos. Lamentablemente, con la llegada del calor, comenzaron las dificultades, ya no podían pasar varios días seguidos en la casa, como hacían en invierno. Dolores era originaria del campo. Aunque llevaba años viviendo en la ciudad, se mudó allí después de terminar la escuela y solo regresaba al pueblo en vacaciones, nunca perdió el amor por el estilo de vida rural. Al comprar la casa de campo, se dedicó constantemente a acondicionarla, intentando que fuera más cómoda. Algún día me mudaré aquí para siempre, decía con una sonrisa y un tono ligeramente melancólico. Aquí es donde está la vida de verdad, aire puro, libertad. ¿Y qué si en invierno hay nieve hasta las rodillas? Bah. Todavía no se me ha olvidado cómo manejar una pala, y en el pueblo siempre limpian las calles. Por lo general, Max sabía con antelación cuando su madre iba a la casa de campo. Entonces recogía cuidadosamente la ropa de Sarah, la metía en una vieja maleta y la subía al altillo. Pero últimamente, todo se salió de control. Su madre no lo llamó ni le avisó que planeaba ir al final del día a la casa para pasar unos días allí. Dolores lo llamó justo cuando el autobús ya estaba por llegar al pueblo. Le pidió que pasara por su casa y, al día siguiente, le llevara una bolsa grande que estaba en el pasillo. Solo no te olvides de sacar los 4 frascos del refrigerador, le recordó Dolores.
No quise sacarlos yo misma para que no se estropeara nada. Y luego, guárdalos en la nevera en tu casa hasta mañana, si es que hoy no vienes. Sara se vestía casi corriendo. Mike, para ahorrar tiempo, simplemente arrojó su ropa y calzado dentro de un saco blanco que luego llevó al sótano. Después, los amantes subieron al auto y se dirigieron hacia el extremo opuesto del pueblo desde la estación, a tan solo unos minutos a pie. La celebración del cumpleaños se prolongó. Los hijos de las amigas de Dolores vinieron a recogerlas cuando el sol ya comenzaba a ponerse. Ustedes deberían quedarse, propuso la suegra a su nuera y a su hijo. Hay espacio de sobra. En la otra habitación hay un sofá que se despliega, queda como una cama doble. Quédense, chicos, insistió Dolores. Catherine no tenía inconveniente, pero al mirar a su esposo comprendió de inmediato que esa opción no le agradaba. Según Mike, su ausencia de hoy en la oficina podría poner en riesgo un contrato importante. Dolores comenzó a insistirle a su hijo. Catherine permaneció en silencio, la sospecha sobre una posible amante volvió a rondarle. Al fin y al cabo, no era casual que hubiera aparecido ropa y calzado de mujer en el sótano. Tras las súplicas, Mac finalmente accedió. Además, después de otra llamada telefónica, que, según él, era con un compañero de trabajo, pareció más tranquilo. Pero poco después, llegó otra llamada. Es inútil, dijo Mac con enojo. Tengo que irme. Recién ahora se acuerdan de la revisión trimestral y nosotros no hemos hecho nada. Así que me tocará pasar la noche en la oficina. Si no lo hacemos, va a ir todo mal. Viendo el cambio de actitud en su esposo, Catherine pensó que tal vez las cosas realmente no estaban bien. Podía ser cierto que había una revisión importante. Ni se le ocurrió que, igual que antes, Mac estaba hablando con su amante. Y que esa noche, para conseguir que él fuera con ella, Sarah le había dicho que estaba embarazada. Como Mac había bebido durante la celebración, no podía conducir. Tuvieron que esperar un taxi durante casi media hora. Todo ese tiempo él estuvo afuera fumando, un cigarro tras otro. Su estado de ánimo era pésimo. Sarah, al contarle sobre su embarazo, exigía acciones concretas. Afirmaba que no podía seguir así y que no pensaba hacer nada para resolver el problema. Finalmente, se fue. Catherine se quedó en la casa de campo con su suegra. Juntas limpiaron la mesa y lavaron los platos. La conversación fue superficial. Dolores comentó que le había encantado la reunión de ese día, y que estaba contenta de que su hijo y nuera hubieran decidido quedarse a dormir. Solo lamentaba que Mac hubiera tenido que irse. Y sí. Una idea cruzó por la mente de Catherine. Y decidió que sería mejor preguntar de inmediato a su suegra por aquellas extrañas pertenencias femeninas. ¿Qué cosas? No entendía Dolores. Yo no llevé ningún saco allá. Ve a traerlo, vamos a ver qué es. Al revisar el contenido, la suegra solo se encogió de hombros. No tengo ni idea de dónde salió todo esto. Y en el sótano, nada menos. Si yo hice limpieza general allá en primavera. La única explicación que se le ocurrió fue que Mike, al ayudarla con algo, pudo haber encontrado el saco en el patio. ¿Y cómo llegó ahí? Pues quién sabe, tal vez alguien no quiso caminar hasta los contenedores de basura y lo arrojó por encima de la cerca. Y Mike quizás pensó que yo lo había dejado allí mientras descargaba cosas del auto. Supuso que era mío y lo bajó al sótano. Habrá que tirarlo a la basura, concluyó Dolores. Ve a llevarlo, está cerca.
Después de meter la ropa y el calzado de nuevo en el saco, la suegra se dirigió a la segunda habitación para preparar la cama para su nuera. Pero Catherine, al levantar el saco del suelo, notó una tarjeta de presentación. Suponiendo que se le había caído a su esposo, la recogió. Pero, para su sorpresa, el número de teléfono en la tarjeta no le era familiar. Además, en lugar del nombre de Mac, aparecía el nombre y apellido de una mujer. ¿Y si estas cosas se las robaron a alguien?, pensó Catherine. Después de todo, están prácticamente nuevas. Tal vez alguna mujer pagó por ellas. Tal vez sería mejor no tirarlas, sino llamar al número que figuraba allí. La tarjeta, al igual que las prendas encontradas en el saco, pertenecían a Sarah. No era una empleada importante de oficina ni tenía nada que ver con los negocios. Sarah trabajaba en un salón de belleza, donde tanto clientas como compañeras la reconocían como la mejor estilista, especialista en peinados. Como suele pasar, Sarah tenía clientas fijas que solo confiaban en ella para arreglarse el cabello. Para aquellas personas que deseaban seguir usando sus servicios, Sarah había mandado a imprimir tarjetas de presentación. Guardaba varias en el bolsillo trasero de los jeans que usaba cuando estaba en la casa de campo. Una de esas tarjetas se cayó cuando Catherine, en casa de su suegra, revisaba la ropa. ¿Y por qué no?, pensó Catherine tomando el teléfono. Aunque ya es de noche, aún no es tarde. Voy a llamar. ¿Por qué ocurrió que Sarah, al responder la llamada, activó la videollamada? Nadie lo entendió. Pero pasaron unos instantes y Catherine vio a su esposo junto a su amante, como suele decirse, en todo su esplendor. Mientras Sarah, algo aturdida, preguntaba quién llamaba, Catherine, en silencio y como en estado de shock, miraba a Mac, que no estaba en una silla frente al ordenador, sino en la cama. Finalmente, la joven mujer volvió en sí. Cortó la llamada. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero Catherine logró contener el impulso de romper en llanto. ¿Pasó algo?, preguntó con ternura su suegra, que acababa de regresar al salón donde hacía poco estaba la mesa festiva. ¿Algo no está bien? No, todo está bien, le aseguró Catherine. Solo recordé que pasado mañana tenemos una gran reserva en el café. Pensé que va a ser difícil trabajar esa noche. No me gustan ese tipo de eventos en el café. A veces los clientes pueden ser muy quisquillosos. Al ver entrar a su suegra en la habitación, Catherine decidió de inmediato, no le diré nada por ahora. Después de todo, no es solo su cumpleaños, es su aniversario. ¿Para qué arruinarle el ánimo? Además, según había dicho su suegra, al día siguiente por la mañana pensaban venir su prima y su esposo. Vivían en otra ciudad. Esperaban hacer el viaje en coche, pero seguía en el taller y el tren salía de su ciudad solo los días impares. Así que no pudieron llegar al aniversario. Mientras tanto, en el apartamento de Sarah, el ambiente se había tensado considerablemente. Al principio, Mac no entendía lo que había pasado. Solo miraba fijamente a su amante, que tenía el móvil en la mano y también lo miraba sin comprender. Finalmente, arrebatándole el teléfono de la mano, el hombre miró el número desde el cual había llegado la inesperada llamada. ¿Estás loca?, susurró, pálido. ¿Por qué respondiste? ¿Por qué pusiste videollamada? ¿No viste quién llamaba? ¿Cómo iba yo a saber que ese era el número de tu todavía esposa?, respondió Sarah a la ofensiva. ¿Y cómo es que ella tiene mi número? La videollamada, la activé sin querer. ¿A quién no le pasa? ¿De verdad no entiendes lo que acaba de pasar?, alzó la voz Mac.
¿Sabes lo que esto significa ahora? ¿Y qué esperabas? La voz de la amante dejaba entrever rabia. Tarde o temprano esto tenía que terminar. Estoy embarazada de ti y no pienso deshacerme del bebé. Llevas más de 10 años con tu esposa y nunca tuvieron hijos. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Mac, sintiendo cómo hervía su sangre, la miró con furia. ¿Que hay algo mal con tu Sara? Nunca quedó embarazada. Insistía Sara, intentando doblegar a su amante, presionándolo para que hiciera lo que ella quería. Ella no es normal, es defectuosa. Tienes que divorciarte de ella, y cuanto antes. Ya te vio en mi móvil, ahora lo sabe todo. Igual, ya no tendrán vida juntos. Pero conmigo, todo funcionará. ¿Y si planeaste todo esto a propósito? Sugirió Mac. Y eso de tu embarazo, habrá que comprobarlo. ¿Qué? ¿Me estás acusando? Sara lo miró con rabia. ¿Yo le di mi número? ¿La avisé cuando debía llamar? Y sobre el embarazo, ahora tienes dos opciones, o pagas la pensión o vamos al registro civil. ¿Estás loca? Intentó negarse Mac. Yo no. Pero tú, no sé, siguió atacando Sara. Tu negocio no se verá afectado, incluso ganarás reputación conmigo. Piensa, ¿qué es mejor? Que todos sepan que tu esposa es una camarera en un café de tercera, o que está casado con una profesional que trabaja en el salón más prestigioso de la ciudad, y que además te dará un hijo. ¿Y qué será mejor? No se sabe cuánto duró esa conversación entre los amantes aquella noche. En cuanto a Catherine, no pudo dormir hasta pasada la medianoche. Tumbada en la cama, mirando por la ventana oscura, recordaba los años de vida conyugal, comprendiendo que ahora, en esa noche, en esos segundos cuando vio a su esposo en la cama con otra, todo había cambiado. Ahora le esperaba una vida completamente distinta y tendría que comenzarla de inmediato. No había tiempo para prepararse. Por la mañana, le envió un mensaje a Mac informándole sobre el divorcio. Con cortesía se disculpó ante Dolores por la prisa, recordándole que debía estar en el trabajo temprano. Lamentablemente, perdió el primer autobús. El segundo llegaría solo 2 horas después, lo que significaba que seguramente llegaría tarde. Por eso decidió no esperar y apurarse para intentar alcanzar el tren suburbano. Para llegar a la estación, había que caminar junto a un alto terraplén. Cuando quedaban solo unos cientos de metros, Catherine vio a un niño pequeño agachado junto a los rieles, tratando de colocar algo sobre ellos. Comprendiendo que el niño, al ver el tren acercarse, podría asustarse y no tener tiempo de correr a un lugar seguro, se desvió del camino y, atravesando la hierba alta, subió al terraplén. Al acercarse, Catherine vio que el niño intentaba colocar una moneda sobre los rieles. Probablemente quería ver qué pasaría si el tren pasaba por encima. Mientras la mujer se acercaba al terraplén y comenzaba a subir por él, desde la curva apareció el tren suburbano. Aunque la estación estaba ya muy cerca, el tren avanzaba a bastante velocidad. El niño, absorto en lo que hacía, ni veía ni oía el convoy que se aproximaba. Solo reaccionó cuando unas manos lo rodearon y lo arrastraron lejos de las vías. Segundos después, los vagones pasaban retumbando a su lado. ¿Pero cómo así?, preguntó Catherine mientras abrazaba al niño lloroso, intentando consolarlo. ¿Tan grande y ya se te olvidó que los trenes por las vías van muy rápido? Es muy peligroso estar ahí. Por favor, no llores. ¿No vas a llorar más? ¿Lo prometes? Eso es, muy bien. ¿Y dónde vives? Vamos,
te llevo con tu papá y tu mamá. No, no les voy a contar lo que casi pasa. Diré que no venía ningún tren. Catherine entendía que si llevaba al niño a casa, llegaría tarde al trabajo, lo que le traería problemas. Pero no podía actuar de otro modo. Mientras caminaban, el niño le contó que vivía solo con su papá. A pesar de ser pequeño, tenía mucha responsabilidad. Su nombre era Jack. Iba solo a la tienda, compraba comida, y su papá casi no salía, le costaba mucho moverse. El caso era que su padre había perdido la vista recientemente. Su nombre era Gregory. Había trabajado como guardabosques y no daba tregua a los cazadores furtivos. Incluso lo respetaban por su sentido de la justicia. Pero hubo quienes, al acecharlo un día, le dieron un golpe en la cabeza que lo mandó al hospital. El tratamiento ayudó solo en parte. El golpe provocó complicaciones y el padre del niño perdió la vista. Dicen que se puede recuperar. En serio, como los adultos, contó Jack. Pero para esa operación se necesita dinero. El padre, al oír que su hijo no venía solo y que una mujer lo había traído a casa, entendió que Jack estuvo a punto de meterse en un gran problema. Agradeciendo a Catherine por la ayuda, le prometió que no regañaría al niño. ¿Y por qué habría de regañarlo? Sonrió levemente Gregory. A esa edad, todos los chicos tratan de meterse en líos. Lo bueno es que usted lo vio y supo qué estaba pasando. Después de despedirse de Gregory, Catherine se dirigió a la estación. Sin embargo, a pesar de apresurarse, perdió el tren suburbano. Le quedaba una última opción, tomar un taxi. Aunque eso significaba un gasto considerable, no tenía otra salida. Un joven llegó en menos de 15 minutos. A pesar de su edad, parecía saber tratar con la gente y entender lo que se esperaba de él. Apenas vio a la pasajera, le aseguró que intentaría llegar lo más rápido posible. Eso sí, en 2 tramos la velocidad está limitada a 100 por horas, comentó. Aunque en realidad no había ninguna obra, lo que sí había eran cámaras, así que no se podía acelerar. Catherine llegó al trabajo con solo unos minutos de retraso, pero para el administrador eso ya era motivo suficiente para expresar su descontento una vez más. Por alguna razón, hacía tiempo que se la tenía tomada con ella. Siempre encontraba algo que criticar. Hace mes y medio, incluso comentó que Catherine había engordado, y que eso, según él, reducía el prestigio del café. Para calmarlo, ella se puso a dieta, pero las quejas continuaron de todos modos. Con una sonrisa forzada, Catherine atendía a los pocos clientes. Al evaluar todo lo que le había ocurrido, llegó con resignación a la conclusión de que los problemas le llovían como de un cuerno de la abundancia. Aunque, pensó, cuerno de la abundancia no es la mejor expresión aquí, ya que eso implica algo bueno. En efecto, la noche anterior había descubierto que su marido, en quien confiaba plenamente y consideraba el mejor hombre del mundo, la había traicionado. La segunda desgracia fue el retraso de esa mañana en el trabajo. Quería explicar las razones, pero sabía que el administrador no entendería. Él no habría corrido a salvar a un niño de las vías, pensó. No es ese tipo de persona. Hacia la tarde, como siempre, el café comenzó a llenarse. Cerca había un buen hotel, y sus huéspedes solían pasar allí la velada. Entre ellos había empresarios, funcionarios de otras regiones e incluso algunos extranjeros que llegaban al lugar por asuntos propios. Así fue también aquel día. Aunque para entonces Catherine ya estaba bastante agotada, el administrador no lo tuvo en cuenta. Por el contrario,
Le pidió que atendiera la mesa donde se habían sentado unos visitantes extranjeros. Normalmente, por la tarde esas mesas las atendía una camarera que no entraba en el turno de la mañana. Pero hacía unos días, una de las chicas había renunciado. Catherine supuso entonces que había sido Selena quien se fue, probablemente por culpa del administrador, que la criticaba por todo. Como aún no habían encontrado un reemplazo, las camareras que quedaban tenían que trabajar el doble. Según les habían dicho, eso se reflejaría en el salario, pero esa noticia no aliviaba la carga. Esa noche, a Catherine le tocó atender la mesa de los extranjeros. Aunque entre ellos había alguien local. Al pasar junto a una mesa donde justo acababan de sentarse un joven y una chica, Catherine notó que uno de los extranjeros, girado hacia la persona sentada a su izquierda, lo escuchaba con atención. En ese momento, este último sacó rápidamente un pequeño frasco del bolsillo, destapó el tapón y lo acercó al plato de su compañero. ¿Acaso lo va a envenenar?, pensó Catherine con horror. Apenas Catherine se acercó un poco más a la mesa, empujó accidentalmente la mano del hombre con el frasquito. Sorprendido, él lo soltó. El frasco cayó al suelo y se oyó un leve crujido de vidrio roto. ¿Qué significa esto?, se indignó el extranjero. ¿Qué clase de comportamiento es este? Hablaba bastante bien, aunque su acento distorsionaba un poco las palabras. Los demás comensales, sorprendidos por lo ocurrido, también exigieron una explicación. El administrador apareció de repente, como si hubiese salido de la nada. Comenzó a calmar a los invitados asegurando que todo fue un accidente y de inmediato llamó a la chica encargada de la limpieza. ¿Pero tú qué haces? ¿Atacas a los clientes ahora?, le susurró con enojo y rabia. ¿Estás loca? Te voy a quitar el bono, a ver si así aprendes a comportarte. Catherine intentó explicar su acción, contar lo que el hombre había hecho con el frasco, pero el administrador no quiso escuchar nada. En cuanto a los extranjeros, decidieron no intentar entender nada. Pagaron la cuenta y abandonaron el café. Cuando el ambiente en el salón se calmó un poco, el administrador le pidió a Catherine que lo acompañara al almacén. Allí, sin ahorrarse palabras ni tono, volvió a regañarla por lo sucedido. Catherine pensó que lo mejor era no discutir, no tratar de demostrar nada, así se calmaría más rápido. Siempre era igual con él. Y así fue, tras prometer que con el próximo error grave la despediría, el administrador regresó al salón. El turno, por fin, terminó. Catherine no tenía ganas de ir a casa, allí la esperaba Mac, su esposo infiel, lo que significaba una conversación desagradable. Pero, como decidió ella, ya había tenido suficientes pruebas ese día. Se despidió de sus compañeras y salió del café. Y de pronto se dio cuenta, ahora tenía que actuar con decisión. No hacía falta discutir ni montar un escándalo, porque ella no había hecho nada malo. Y si Mac intentaba justificarse, simplemente no prestarle atención. Podía decirle con la mayor seriedad del mundo que, en la cama con su amante, se veía magnífico. Catherine se dirigió con determinación hacia donde necesitaba ir, pero no alcanzó a dar 5 pasos cuando un hombre parado junto a la entrada del café la detuvo. Era el mismo extranjero, aquel en cuya comida su compañero había intentado verter algo. El empresario hablaba bien. Agradeció a Catherine y le confesó que nunca habría imaginado que en esa ciudad pudiera haber personas peligrosas. Y mucho menos que incluso vinieran desde el extranjero. Ni siquiera sé qué había en ese frasquito, dijo. Puede que de verdad hubiera algún veneno. Pero espero que no sea así.
Catherine lo escuchó y le aseguró que también esperaba eso. En su opinión, el administrador no debió dejar pasar el asunto. El contenido del frasco, ahora en el suelo, podía haber sido recogido por la policía. El análisis seguramente no sería complicado. El extranjero estuvo de acuerdo, pero dijo que, ya que todo había pasado, era mejor no remover el tema. Además, todo había terminado bien. ¿Va hacia su casa?, preguntó él. Déjeme llevarla. Al principio, Catherine quiso rechazar la oferta, pero luego pensó, ¿por qué no? No pasaría nada malo. Y si Mac la veía bajarse de un coche, eso podría resultarle muy incómodo. Y a ella realmente le apetecía que su marido sufriera al menos una milésima parte de lo que había sufrido ella. Mac justo salió al balcón. Desde allí, vio cómo Catherine se bajaba de un coche extranjero que se detuvo casi frente al edificio. A pesar de estar en el sexto piso, logró distinguir una sonrisa en el rostro de su esposa. Las palabras, claro, no pudo oírlas, así que tuvo que conformarse con imaginar lo que se decía. Apenas Catherine entró al apartamento, Mac, rojo de rabia, armó una escena de celos. Pero no logró provocar ninguna reacción. Catherine guardó un paciente silencio. Y cuando él se cansó, ella le recordó con calma lo de la noche anterior. Mi smartphone no solo muestra video durante las llamadas, también puede grabarlo, mintió. Así que tengo una copia de lo que pasó anoche. No creo que el divorcio sea complicado. Esbozó una pequeña sonrisa. Ah, y otra cosa. Se me olvidaba. A tu madre aún no le mostré ese video. Quizá debía hacerlo. ¿Tú qué opinas? Tú, fue lo único que alcanzó a decir Mac. Después de caminar varias veces de un lado a otro del cuarto, se detuvo frente al armario. Echó un par de camisas en una mochila, junto con otras cosas, y se dirigió a la puerta. ¿También vas a dejar tus cosas en el sótano de la casa de campo de tu madre?, preguntó Catherine sin saber muy bien por qué. Cerca del saco con las zapatillas, los jeans y el bañador de tu amante. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Sara? En lugar de respuesta, solo oyó el golpe de la puerta al cerrarse. Al quedarse sola, para su sorpresa, Catherine se sintió tranquila. Y de pronto comprendió que su vida no estaba tan mal después de todo. ¿El divorcio? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Muchas mujeres pasan por eso, y no ocurre nada terrible. Al día siguiente, Catherine volvió a ver en la cafetería al extranjero con quien había hablado el día anterior. Esta vez, Harry, así se presentó aquel empresario, estaba solo. Llegó al café una hora antes de que terminara su turno y luego, como la vez anterior, le ofreció llevarla a casa. Esta vez mantuvieron una conversación realmente interesante. El hombre contó que su negocio estaba relacionado con clínicas que ya existían o estaban siendo inauguradas en el extranjero. Y en esta ciudad también quería abrir una, primero una y luego más. Su principal objetivo ahora era conseguir un terreno donde construir. En casa, Catherine encontró a su esposo. Mac, como la víspera, desde el balcón vio cómo se detenía el coche y cómo su esposa bajaba de él. Sabía que ese vehículo pertenecía al extranjero. Y lo peor para él era que ese Harry, como lo llamaban los locales, se había convertido en un serio competidor. Conocidos le informaron que las autoridades locales estaban más dispuestas a otorgar un terreno para una clínica que para los propósitos poco claros que Mac había indicado. Aunque, en realidad, su propósito era simple.
Mike tenía información de que en el terreno en cuestión, como máximo en un par de años, una constructora planeaba edificar varios edificios de 17 plantas. Entonces Mac y otros 2 empresarios podrían ganar mucho dinero revendiendo ese terreno y otros más. Pero convencer al extranjero no funcionaba. Tampoco podía apartarlo de otra forma. Solo quedaba una solución: había que deshacerse de Harry. Sin embargo, eso no era tan sencillo. El extranjero era muy precavido. Pero entonces apareció Nicholson, otro empresario extranjero. Hacía tiempo que le guardaba rencor a Harry. Los socios de Mac se reunieron con Nicholson. No se sabe de qué hablaron, pero el resultado fue un incidente en la cafetería, cuando ese empresario extranjero, que también intentaba establecerse en la ciudad y en quien Harry confiaba, intentó echarle en la comida un fármaco capaz, en el mejor de los casos, de dejarlo fuera de combate durante mucho tiempo. Catherine, por supuesto, no sabía nada de esto. Pero Mac, al verla con Harry, estaba fuera de sí. Incluso llegó a olvidar su relación con Sarah y el hecho de que su esposa lo había sorprendido con las manos en la masa. Ella intentó recordarle su infidelidad y que se avecinaba el divorcio. Pero a Mac no le importaba. La culpaba de todos los pecados, recordaba situaciones en las que ella, en su compañía en un restaurante o en vacaciones, hablaba demasiado animadamente con algún otro hombre. Al final, Catherine se hartó de aquel escándalo y, tratando de no escuchar a su marido, empezó a empacar sus cosas, aquellas que podría necesitar pronto. ¿De dónde vienes?, preguntó Mac con sospecha. ¿De casa de ese Harry? Por desgracia, no, respondió ella sin volverse. No soporto más tus tonterías. Y además, me das asco. Cada vez que recuerdo esa videollamada, cuando estabas en la cama con tu amante, me dan náuseas. Así que me voy con una amiga. ¿Te acuerdas de Mindy? Ahora está sola. Su marido está trabajando fuera y los niños se fueron con los abuelos por el verano. Después de que su esposa se fue, Max se quedó un rato en la habitación y luego salió al balcón. Tenía la sospecha de que en realidad Catherine no había ido con su amiga, sino con ese maldito extranjero que estaba arruinando su negocio tan prometedor. Mirando hacia abajo, a su esposa saliendo del edificio y dirigiéndose hacia el pasaje entre los bloques, maldecía con las peores palabras tanto a Harry como a Catherine. Tal vez, pensó Mac en ese momento, la mayor interferencia en su acuerdo había sido su esposa. Al menos eso le había dicho Nicholson, quien debía haber echado el veneno en el plato de Harry. Poco a poco, los pensamientos de Mac se desplazaron hacia temas más agradables. Finalmente comprendió que esa noche podía ir con Sarah sin ningún riesgo o invitarla a su casa. Porque ese apartamento de una habitación en lo que solía ser un albergue familiar era mucho peor que un piso decente. Y nadie miraría mal a Sarah, como el día anterior. Una mujer literalmente lo taladraba con la mirada cuando cruzó el pasillo del segundo piso. Sarah parecía estar esperando ansiosamente su llamada y sin necesidad de ser persuadida, aceptó pasar la noche con él en su apartamento, pero le pidió que fuera a recogerla. Durante los días siguientes, Harry esperaba a Catherine cada tarde a la salida del café y los fines de semana visitaban exposiciones. Es cierto que Catherine entendía poco de pintura, pero el extranjero sabía bastante del tema y hacía de guía. También fueron al restaurante más prestigioso de la ciudad, donde hacía tiempo Catherine había soñado trabajar. Mac acabó enterándose de que su esposa pasaba cada noche con el detestable empresario extranjero. Para entonces, ya se había calmado respecto al divorcio. Además,
Tenía que pensar en el embarazo de Sarah y sospechaba que ningún truco lo salvaría de tener que dividir la propiedad durante la separación. Mike, calculando las pérdidas, consideraba opciones para comprar una nueva vivienda donde llevar a su amante. Y no dejaba de pensar en ese maldito extranjero, que no solo arruinaba su negocio, sino que ahora también le estaba robando a su esposa. A pesar de la inevitabilidad del divorcio, Mike en el fondo aún esperaba que todo volviera a la normalidad. Que Catherine se arrepintiera, que Sarah cambiara de opinión o interrumpiera el embarazo. O, lo cual era posible, que hubiera mentido sobre estar embarazada. Aunque, ¿para qué? ¿Quizás para atarlo a ella? Tras sopesarlo todo, Mike llegó a la conclusión de que el principal obstáculo en su vida era ese extranjero. Si lo eliminaba, desaparecería la barrera para cerrar su trato con éxito. Y tal vez, Catherine, perdonándole a esa ahora fastidiosa Sarah, volvería y no recordaría aquella maldita videollamada. Lamentablemente, surgieron dificultades para eliminar a Harry. Nicholson, después del incidente en la cafetería, se asustó y se negó a hacer algo. Además, el exitoso empresario extranjero intentaba mantenerse alejado de él. Solo quedaba una opción. Mike tenía un conocido que antes se dedicaba a la extorsión. Sin embargo, por el servicio pidió un precio demasiado alto, pero parecía que no había otra salida. Así que aquella noche, después de otro paseo por la ciudad, Harry, que estaba cortejando seriamente a Sarah, la acompañó hasta la puerta del edificio donde vivía su amiga, y apenas se cerró la puerta, se dirigió por el camino habitual. De repente, 3 hombres se separaron de unos coches estacionados. Carlos, así se llamaba el conocido mafioso de Mike, decidió hacer todo en silencio, sin usar armas de fuego. Pero se equivocó mucho. El extranjero no solo era valiente, sino que también dominaba bien técnicas de defensa personal. En menos de medio minuto, logró poner a los 3 en el suelo. Mejor llama a una ambulancia, le sugirió Harry a Carlos con dificultad y con un tono que intentaba parecer firme. Tus compañeros seguramente tienen conmoción cerebral y uno parece haberse roto el brazo. Por alguna razón inexplicable, Harry decidió que Catherine era culpable de ese ataque. Analizando los eventos previos y el interés evidente de la mujer hacia él, el empresario concluyó que ella había conspirado con los delincuentes. Dinero de bolsillo. Según él, ella planeaba dárselo a los atacantes y quedarse con sus 3 tarjetas bancarias, cuyos PIN, según Harry, había averiguado al observar sus movimientos. Al día siguiente del ataque, Catherine le llamó como de costumbre, pero el empresario le respondió que su relación había terminado y le pidió que no lo molestara más. Decir que Catherine estaba muy triste sería quedarse corto. Le gustaba mucho Harry, pero no pensaba en su dinero. Por suerte, la madre de Mike la ayudó a distraerse. Ella seguía pasando la mayor parte del tiempo en la casa de campo y justo ahora había invitado a su nuera a vivir un tiempo con ella. Se suponía que ibas a irte de vacaciones, le recordó la suegra. Así que descansarás un poco. Dolores no sabía nada sobre el divorcio que se avecinaba. Era una mujer muy buena, como Catherine había entendido hace tiempo, y no quería preocuparla antes de tiempo. Al día siguiente por la mañana, Catherine llegó a la casa de campo. De hecho, la próxima semana iba a empezar sus vacaciones y decidió aprovechar la invitación. Mañana o pasado podría contar con cuidado lo ocurrido. Dolores debería entender. ¿Y qué pasará después? Catherine prefería no pensar en eso. Después de llegar y charlar un rato, Catherine fue a la tienda a comprar comida y al salir se encontró con ese niño, Jack,
a quien había salvado en la vía del tren. Esperó a que hiciera las compras necesarias y luego juntos visitaron a su padre. Mientras tanto, Harry, usando sus propios contactos, logró descubrir quién había intentado atacarlo y quién había sido el instigador, y luego presentó una denuncia a la policía. Al día siguiente arrestaron a Mac. También detuvieron a los autores del ataque y pusieron bajo custodia a Nicholson. No necesitamos vernos, rechazó Catherine la propuesta de Harry. Me gustó conocerte, pero esto no es amor. Perdóname si, sin querer, te di alguna esperanza. No quise hacer eso. ¿Quién entonces? Se detuvo unos segundos. Tengo a alguien con quien quisiera compartir mi vida, pero desafortunadamente está enfermo. Estoy intentando ayudar, aunque no mucho resulta. Catherine le contó al extranjero sobre el niño Jack y su padre Gregory. El empresario escuchó sin interrumpir, solo hizo algunas preguntas. La situación del guardabosques realmente preocupó a Harry. Además, le pareció que Catherine, a quien él había intentado conquistar y a quien una vez sospechó de organizar el ataque contra él, sentía afecto por Gregory, que estaba en apuros. ¿Cómo puedo encontrarte en ese pueblo de campo?, preguntó Harry. Quiero ayudar a esta persona. Solo llámame cuando salgan, respondió ella. Sé cuánto tiempo se tarda en llegar, así que te esperaré en el centro, cerca de la estación de autobuses. Harry llegó al pueblo ese mismo día. Recogió a Catherine y juntos fueron a la casa del guardabosques. Después de hablar con Gregory, le pidió que ayudara con los preparativos. ¿A dónde quieres llevarlo?, preguntó Catherine. ¿A la clínica de tu ciudad donde hacen ese tipo de operaciones?, aclaró el extranjero. Le propuse a Gregory ir a mi país a operarse allí, pero no acepta. Además, no tiene pasaporte y conseguirlo toma tiempo. Entonces dime, por favor, ¿por qué haces esto?, preguntó Catherine, intentando no mirarle a los ojos. ¿Por qué?, sonrió un poco Harry. Veo cómo te importa. También sé que pronto te vas a divorciar de tu marido, que ahora está arrestado. Lo siento por él, claro, pero no soy responsable. Yo no ordené ni preparé el atentado. Lo sé, y la razón del divorcio no es el atentado. Simplemente me fue infiel. Y pasó casi delante de mis ojos, dijo Catherine y le contó al extranjero sobre la videollamada. A mí ahora ya, se podría decir, ex marido le ha ido muy mal, continuó Catherine. Durante una de nuestras últimas conversaciones me dijo orgulloso que su amante estaba embarazada de él y añadió que yo no había podido en todos esos años. Unos días después se descubrió que Sarah solo lo estaba engañando. No había embarazo alguno. Solo quería su dinero. Contaba con que, tras divorciarse de mí, Max se casaría inmediatamente con ella y viviría despreocupada en un gran piso moderno, conduciendo un coche caro y vacacionando en los mejores resorts. Sí, esas mujeres también las tenemos aquí, sonrió el empresario. Bueno, ahora vamos a la clínica donde le harán la operación a Gregory. ¿Qué?, se sorprendió Catherine. Sí, yo pagaré todo. ¿Por qué? Quiero mucho que todo vaya bien con ustedes. Y no solo porque me salvaste la vida aquella vez en la cafetería. Es que nunca he conocido mujeres como tú. Lamentablemente, la verdad es que no hay sentimientos mutuos entre nosotros. Harry guardó silencio un momento y añadió. Y espero que cuides al niño. Sí, lo llevaré conmigo. Todavía vivo en ese apartamento de 3 habitaciones. La división de bienes no ha terminado.
Mac firmó algún documento y ahora su madre representa sus intereses. Dolores todavía espera que todo vuelva a ser como antes y que después de que su hijo cumpla la condena, volvamos a estar juntos. Te lo juro, me da mucha pena. Desde entonces ha pasado un mes. Al ex guardabosques le hicieron la operación y recuperó la vista. Mac fue enviado a prisión por 4 años. Dividieron los bienes. A pesar de las protestas de Dolores, también vendieron el gran apartamento, al igual que el prestigioso todoterreno de su hijo. Catherine explicó que decidió vender la casa porque mantener un espacio tan grande cuesta mucho dinero, y ella simplemente no podía permitirse ese lujo. La ex-suegra llamaba todos los días, convenciendo a Catherine de esperar a Mac, diciendo que aún podría tener hijos y así finalmente podría cuidar al esperado nieto. ¿Qué tal si mañana voy a verte y hablamos?, propuso Catherine a su ex-suegra. Estaban sentadas en el porche de una pequeña casa acogedora, la ex-nuera contaba y Dolores escuchaba sin interrumpir. ¿Recuerdas cuando encontré en el sótano una bolsa con ropa de mujer? También había una tarjeta, contó la mujer todos los detalles. Dolores escuchaba atentamente, pero de repente preguntó: ¿y ese video realmente quedó guardado? Sí, por favor bórralo. No, respondió Catherine. Solo dije eso para que él dejara de escaparse y encontrara el valor para confesar. Entiendo. Bueno, por favor, ven a verme de vez en cuando, pidió la ex-suegra. Cuando se despidieron, tú has sido como una hija para mí todos estos años. Me siento sola. Llámame. Está bien, aceptó Catherine. Solo no te enfades conmigo. No soy responsable de esto. Pasaron 2 meses más. Durante ese tiempo, Gregory, ya dado de alta del hospital, recuperó la salud y pudo encontrar trabajo. Y un mes después se casaron. Gregory vendió su casa en el pueblo de campo y añadieron dinero para comprar una nueva vivienda y un coche. Y en menos de un año les nació una hija.